Buenos días, Dios te bendiga. Espero que estés bien y que en este domingo puedas también tener un tiempo de tranquilidad para escuchar este mensaje, que espero te sea de bendición y de ayuda. Es el objetivo, no es entretener, no es pasar el tiempo, sino es que la palabra de Dios te pueda fortalecer y te pueda hacer crecer. Así que en esta mañana, este domingo, tómate un tiempo de tranquilidad, lo puedes ver en un momento que tú consideres que estés tranquilo, y si lo estás viendo ahora, fantástico, pues te pido que tengas un corazón abierto, ¿no? Para que Dios pueda hablarte. Ese es mi deseo y es mi oración. El título que he puesto en esta mañana al mensaje nos habla de la esperanza, y el enunciado eh, que le he puesto es que la esperanza no es un lugar. Meditando acerca de este tema, quiero que tú también puedas meditar en este día acerca de esto, de lo que es la esperanza, y que no debemos confundir la esperanza con un lugar. Eh, lo primero que se me ocurre, ¿no? Es que la esperanza no es un lugar, porque un lugar de alguna manera es el destino, ¿no? Pero la esperanza es como el combustible que nos lleva a ese destino. Entonces, esto es importante tenerlo presente, porque el hecho de que exista un lugar donde, o una idea que yo quiero llevar adelante, o que quiero, eh, no sé, conseguir, no significa que sea suficiente. Necesitamos combustible para llegar ahí. Y ese combustible es la esperanza, ¿no? Te pongo un ejemplo más, como a veces hago, ¿no? Seguramente hoy, en este día, sin ninguna duda, miles de personas han cumplido 20 años, por poner un ejemplo. También habrá personas que hoy mismo hayan cumplido 40 años o 50, seguro. Tantos como somos, seguro que hay. Si esa persona que hoy ha cumplido 20 años ha estado esperando su día de cumpleaños, en el momento que lo ha cumplido, si ha sido hoy, esa persona nunca más volverá a tener esperanza de cumplir 20 años. No lo va a poder hacer, ni el que ha llegado a cumplir 40 no lo va a poder cumplir, ni el de 50. Eh, como mucho lo que sucederá es que esas personas, eh, cuando hayan pasado ya ese cumpleaños de los 20 años, por poner un ejemplo, sí pueden tener esperanza de cumplir 21, o el que ha cumplido 40, 41, ¿verdad? Pero no podemos volver atrás a ese lugar. Entonces, quiero decir con esto, ¿no? Que la esperanza es aquello que existe antes de llegar a ese destino, que es la que de alguna manera nos motiva. Y esto es importante tenerlo en cuenta, como estaba diciendo. Hay un texto en la Biblia que quiero que medites acerca de él, si lo lees ahora y si no te lo puedes apuntar, y durante esta semana medita acerca de este texto. Está en Romanos capítulo 8, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Dice así la Biblia: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí lo que está diciendo es esto, que algo que ya vemos, que ya hemos llegado, eso no es esperanza. Esperanza es, como dice aquí, si esperamos lo que no vemos, eso es esperanza, con paciencia lo aguardamos, ¿no? Eh, todos nosotros, a los pocos años de nacer, ¿verdad? Ya empezamos aunque no tenemos definido muchas cosas, pero al poco tiempo ya empezamos a tener deseos, sueños, intenciones, ¿no? Y de alguna manera son esperanzas que tenemos. Sabemos que muchas de ellas, ¿no? Que son infantiles o no tan infantiles, depende de la edad, no se van a cumplir, pero otras muchas puede que sí, ¿no? Pero de cualquier manera lo que está claro es que la esperanza es la que nos permite tener esa fuerza, ese combustible, para que aquellas cosas que tenemos esperanza se puedan cumplir, como pueda ser una carrera, trabajo, cualquier propósito que tengamos, ¿no? No quiere decir que todo se cumpla, pero sí puede existir un deseo y no se va a cumplir solo. Necesitamos la esperanza activa, de decir, yo me pongo en marcha, yo lo creo, yo lucho por ello, no me desanimo, y eso es la esperanza que nos enseña la Biblia, ¿no? Así que todos sabemos que con el tiempo, ¿verdad? Pues
bueno, de alguna manera uno va descubriendo aquellos lugares que se dejan de ser esperanza y se convierten en realidad, ¿no? Y sobre todo como cristianos deseamos que esos lugares sean sobre todo la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto es la historia particular de cada uno. Cada uno puede contar su historia, puede contar aquellas cosas que han conseguido, que están por conseguir, pero ¿qué importancia tiene esto, no? Muchas veces podemos tener ideas, metas y lugares donde llegar, ¿no? Pero como he dicho antes, si perdemos la esperanza, de alguna manera estamos dejando espacio a otro elemento que se llama el desánimo. Si no tenemos esperanza, podemos dejar el espacio al desánimo. Y el desánimo, ¿qué es lo que sucede? Con el desánimo, de alguna manera, a veces no tenemos ganas ni de levantarnos de la cama, ¿no? Por la mañana, si es un desánimo muy profundo, ¿no? Entonces, evidentemente, con eso lo que estamos haciendo es que aunque tengamos esas metas que sean posibles, no llegaremos a ellas. Por eso es muy importante saber distinguir que la esperanza no significa ya lo tengo, aunque hoy día la esperanza cada vez es muy corta, ¿no? Todo el mundo quiere tener algo rápido, pero no es lo que dice la Biblia. La esperanza es un tiempo que nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que cuidar, porque es el motor que nos mueve para llegar a aquellos lugares o aquellos objetivos que cada uno podamos tener, ¿no? Así que es el combustible. La esperanza se puede perder, eso ya lo sabemos, ¿no? Y con ello también podemos perder esas metas. Ahora, si perdemos la esperanza, como he dicho, podemos perder también el lugar. Y se me ocurrió una anécdota, ¿no? que puede ser también de ilustración para que se nos quede un poquito más grabada, ¿no? En el año 1519, o mejor dicho, entre el año 1519 y el 1522, en esos 3 años, sucedió algo importante en el ámbito de la navegación. En aquella época, estamos hablando del siglo XVI, principio del siglo XVI, cuando las naves eran muy rudimentarias, la gente que navegaba se jugaba la vida, enfermedades que no desconocían muchos de ellos, ¿no? Y lugares que tampoco sabían exactamente dónde iban, ¿no? En aquella fecha, en esos 3 años, de 1519 al 22, hubo una expedición que era la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que tuvo una incidencia muy importante porque fue la primera vez que en esa expedición de 3 años lograron, el hombre dio la vuelta al mundo, ¿no? Eso nunca se había hecho anteriormente. Y fue algo muy relevante en la historia de lo que sería el conocimiento, de cartografía, de los continentes, que no se tenía en los planos muy definidos, ¿no? Porque no se sabía que había más allá de muchos sitios. De hecho, ellos en esta expedición se estaban jugando mucho porque no sabían exactamente a dónde iban, ¿no? Y en esta expedición, en aquella época, en España estaba reinando el Carlos I de España, un rey poderoso porque también era emperador Carlos V de Alemania. Fue contemporáneo también de la época de Lutero, ¿no? Con la Reforma y él interviene también ahí en juicio, sería un tema interesante ahora, pero simplemente decir que este rey es el que sufragó todos los gastos de este viaje y fue el que aportó los recursos para que ellos lo pudieran hacer. Así que exactamente el 10 de agosto de 1519, 5 naves salieron de Sevilla y navegaron por el Guadiana hasta Sanlúcar de Barrameda, que era Cádiz, que es Cádiz, sigue siendo Cádiz, ¿no? Y ahí ya se lanzaron esas 5 naves al océano. Esas 5 naves eran la Trinidad, San Antonio, la Concepción, Victoria y Santiago. Con esas naves también salieron 244 marineros, hombres, ¿no? Con diferentes oficios, soldados, especialistas, cocineros, pajes, criados, etcétera, ¿no? 244. Y pasados esos tres años, exactamente el 6 de septiembre de 1522, 3 años después, entran de nuevo en ese puerto en España, de Sanlúcar de Barrameda, y llegan hasta Sevilla, de donde habían salido. Cuando ellos regresan, de las 5 naves solamente había vuelto una, concretamente la que se llamaba
Victoria, ¿no? Y de los 244 hombres que salieron, solamente volvieron 18. Escuálidos, prácticamente casi esqueletos, estaban sorprendidos los que les veían, ¿no? Y lograron algo que nadie había conseguido antes, como he dicho, ¿no? Es dar la vuelta al mundo y de alguna manera complementar o en gran parte, no del todo, porque todavía había sitios, lugares, concretamente Australia, ellos pasaron muy cerca, se enteraron después, pero no llegaron a descubrirla. Entonces ellos complementaron ese puzzle también que quedó pendiente y que encaja, como digo, continentes, océanos, que en aquella época todavía había mucho por completar, ¿no? El mismo emperador, Carlos I, les felicitó, reconoció su hazaña tan tremenda, incluso les escribió para quedar con ellos y que fueran a verle personalmente, ¿no? Y cuentan los supervivientes, ¿no?, que durante ese viaje ya de retorno, fueron muchas cosas las que pasaron, muy interesante de conocer, pero ya al final, cuando ellos vuelven, con esa única nave Victoria, casi destrozada la nave, cuentan ellos, los marineros, que la ilusión de poder ya llegar, que le faltaba poco, aunque estaban a bastantes kilómetros, ¿no?, y con todavía muchos peligros, fue como el alimento que le sustentó, esa esperanza que le sustentó para aguantar hasta el final, ¿no?, con toda su fuerza. Dice incluso más que el arroz hervido que tomaban, solamente tenían para comer arroz que lo hervían con el agua del mar y nada más, o sea que pasaron muchas calamidades. Entonces, pero es cierto también que en estas personas esa esperanza, esa ilusión les llevó a lo que sería pues esos lugares, ¿no?, de dar la vuelta al mundo y volver allí. Pero muchos de ellos, como hemos dicho, se quedaron por diferentes causas, entre ellos muchos porque perdieron la esperanza. De esos 144, en esos 3 años, algunos huyeron desanimados porque estaban desanimados, otros se rebelaron y hubo peleas, ¿no?, hubo muertes, otros murieron luchando y también, por supuesto, las enfermedades que en aquella época pues eran también muy común, ¿no? Entonces, tanto Elcano como Magallanes ayudaron a conocer, ¿verdad?, lo que era, como he dicho, esa parte física de la Tierra. Hoy día, gracias a ellos, podemos, no a ellos, sino a muchos más, lógicamente, porque estamos hablando de casi 500 años, más de 500 años, ¿verdad? Hoy día se ha avanzado tanto y se ha conocido tanto por muchos hombres como ellos que han luchado y han expuesto su vida, ¿no? Podemos viajar a cualquier parte del mundo sin ningún problema y además con una exactitud muy precisa. Podemos elegir el aeropuerto o podemos elegir el puerto, ¿no? Y en la mayoría de los casos llegamos, ¿no?, porque todo está ya muy definido, ¿no? No era así en aquella época, ¿no? Así que conocemos muchos detalles hoy porque ha habido personas que han luchado, ¿no?, y que se han esforzado por todo aquello. Ahora, es cierto que no todos nos embarcamos en un viaje de ese tipo, ¿no? Pero sí es cierto que hay un viaje en el que todos estamos embarcados y es un viaje no menos desconocido, ¿no? Y es lo que podemos llamar el viaje de la vida, ¿no? ¿Qué sabemos de ese viaje de la vida, ¿no? Sabemos que nacemos, empezamos a conocer cosas, a descubrir cosas, pero en realidad en esa vida, en ese viaje de la vida, que es ahí estamos todos los que estamos vivos, ¿verdad?, pues nos encontramos también, haciendo una analogía, nos encontramos a veces con paisajes preciosos, pero a veces también con tormentas terribles como se encontraron ellos, que destrozaron barcos y muchas cosas más, ¿no? Nos encontramos con enemigos, nos encontramos a veces con temperatura muy baja, con frío, con soledad, con enfermedades como se encontraron también ellos, ¿no? Y eso es lo que llamamos son circunstancias, ¿no? Y en realidad son circunstancias que nos encontramos en ese viaje de la vida que no están escritas en un mapa. Nadie, igual que le pasaba a ellos no llevaban un mapa que tenían escrito muchos de los lugares que iban a cruzar, sino que conforme iban avanzando en ese viaje ellos iban descubriendo cosas, ¿no? A veces se perdían mucho tiempo porque desconocían que al lado tenían un lugar más rápido
etcétera, etcétera, o una isla donde repostar y coger alimento. Ese desconocimiento es porque no tenían mapa. Y a veces en nuestro viaje también de la vida nos pasa esto. No tenemos escrito muchas cosas. Hay una incertidumbre, ¿verdad?, en este viaje. Ahora mismo, este año 2020, todos sabemos que será un año que pasará como un año que nos ha pillado a todo fuera de juego, el COVID, ¿no? Estamos hablando ya de una pandemia que está rondando a nivel mundial de más de 1,5 millones de personas que han fallecido, sin contar muchos más millones de contagiados, ¿no? Y esto no estaba, en este año 2020 no estaba en nuestra carta, ni en la carta de ningún dirigente político, ¿no?, de lo que iba a pasar. Y esto es una vez más lo que es esa incertidumbre, ¿no?, que supone este viaje por la vida. Es cierto que luego tenemos escrito estadística y tenemos estadística de la gente que fallece, pero una vez que ya ha pasado, ¿no? Y pasa exactamente con las fechas. Cuando hablamos de fechas de lo que son guerras y conflictos de la humanidad, a lo largo de toda la humanidad, solo tenemos escritas las fechas de los conflictos y de las guerras que ya han pasado. Y alguna a lo mejor presente que puede haber, pero no tenemos escritas las fechas de las que pueden venir, ¿no? Y esto es una gran incertidumbre en este viaje, ¿no?, que no sabemos eh, eh, realmente casi nada de ese trayecto al que la vida nos enfrenta a cada uno de nosotros, ¿no? También la fecha de nacimiento. Tenemos fecha de nacimiento, la mayoría, en otros sitios que ni siquiera se registran, ¿no? Pero no tenemos la fecha de nuestro fallecimiento, eso no lo tenemos. No lo sabemos. Lo tendremos una vez que hemos fallecido, ¿no? Entonces es una incertidumbre también este viaje, no lo sabemos. Vivimos cada día nos enfrentamos, subimos ese barco, transitamos por los océanos, por lugares desconocidos, ¿no? Pero la pregunta sería, bueno, ¿tenemos a alguien hoy en día como Magallanes o Elcano que ellos han hecho ese viaje y pueden darnos una información de a qué nos estamos enfrentando o a qué nos podemos enfrentar en este viaje de la vida, ¿no? ¿Qué mapas fiables tenemos para este viaje, ¿no? Es una pregunta, por supuesto, que cualquiera se hace, mucha gente se hace. Yo hace muchos años me lo he hecho, ¿no? Y reviso cada día, ¿no? Quiero ponerte un ejemplo. En estos días hay una frase, ¿no?, que sobre todo llamó la atención a mi esposa Isabel, ¿no? Una frase que escuchamos, que se ha hecho muy relevante o muy conocida, antes no prácticamente pasaba desapercibida, y es la frase que muchos políticos y también los medios de comunicación hablan, es salvar la Navidad. No sé si esto lo habías escuchado más veces, salvar la Navidad. Y ella me decía, ¿no?, bueno, que resulta como una paradoja, ¿no? Resulta una paradoja que, aunque sé que esto de salvar la Navidad se dice en el contexto económico y de toda esta historia que se monta de consumo, ¿no?, en torno a la Navidad, pero es una paradoja interesante, ¿no?, porque de alguna manera nos demuestra que salvar la Navidad, que es un término que está en las bocas de tantas personas, nos habla de que la Navidad en realidad va asociada a un consumo, va asociada a un negocio. Y esto, la verdad es que es muy interesante esta paradoja, porque la Navidad no, está en las antípodas de lo que sería el origen, ¿no? El origen de la Navidad, sabemos que la palabra Navidad es natividad en latín y significa nacimiento. Y nacimiento no de cualquiera, sino de Jesús, ¿no?, que significa, el nombre griego de Jesús significa Salvador. Entonces la gente hemos llevado la Navidad al consumo, ¿no? Y no escucho a nadie, ¿no?, que diga, bueno, ¿qué es Navidad? Tenemos que salvar nuestra vida, tenemos que entregar nuestra vida a Jesús, ¿no? Nadie dice esto. Pasa desapercibida esa fecha, ¿no? Sabemos que no es que esa fecha que celebramos la Navidad sea ni mucho menos una fecha exacta, ni que tampoco haya que esperar a esa fecha para que Jesús nos salve y le pidamos perdón por los pecados, pero no escucho, ¿no?, que esa referencia a lo que sea la auténtica Navidad, decir, cuidado, que se acerca la Navidad y yo todavía no he entregado mi corazón, no tengo un Salvador en mi vida, sino que lo que estamos hablando, ¿no?, es que salvar la Navidad, cuando es la Navidad la que nos puede salvar a nosotros. Es interesante esta paradoja, ¿no? Tenemos en la Biblia, ¿no?, que nos dice
que en Lucas 2:11 que hoy os ha nacido, ¿no? Un ángel le dice a los pastores, os ha nacido un Salvador, ¿no? Cristo el Señor. Y ese es el origen de la Navidad. Pero ahora quiero hablaros, por esto he puesto el ejemplo anterior, quiero hablaros también de que después de ese nacimiento de Jesús, como aproximadamente unos 30 años después, que nació ese niño, ese mismo niño ya hecho hombre, emprende un viaje, como Magallanes y Elcano, ¿no? Simplemente que no lo hizo por el océano, ¿no? Emprende un viaje que dura exactamente igual, dura 3 años. Y él emprende de forma sorpresiva, ¿no? Porque ni siquiera los familiares sabían, porque Jesús hasta entonces era alguien que estaba integrado en la sociedad como carpintero, su vida social casi nadie veía a alguien más que un hombre, ¿no? Salvo aquellos, María, que lo sabía en su corazón, y aquellos que estaban más próximos, como José. Pero él, con 30 años, decide emprender un viaje de 3 años, hasta los 33 años, ¿no? Y en este caso él no lo hace para dar la vuelta al mundo, sino él lo que emprende este viaje para dar la vuelta a los corazones de las personas, a los corazones que estaban de espalda a Dios y a su prójimo, y intenta mostrar el camino para volver a Dios y que volvamos también a amar a nuestro prójimo, ¿no? Y hay algunas diferencias también, por supuesto, ¿no? Los gastos del viaje. En este caso, los gastos del viaje no fue sufragado por un rey, como pasó en aquel tiempo con Carlos I y V de Alemania, ¿no? En el siglo XVI. Y esto sencillamente no fue sufragado los gastos por un rey por 2 motivos he apuntado, ¿no? Uno de ellos porque no se puede pagar con ningún oro del mundo. No hay ningún rey que pueda aportar dinero suficiente para sufragar este viaje que hacía Jesús. Porque en realidad el precio de este viaje no eran monedas de oro ni de diamante, era la muerte en la cruz, era su muerte. Por eso mucha gente no entiende, ¿no? Cómo pueden apresar a Jesús con ese poder, con él siendo Dios, porque sencillamente es que ese era el precio, ¿no? El precio de la cruz. Y el otro motivo era porque no necesitaba el apoyo de ningún rey, porque en realidad, en este caso, en este viaje de esos 3 años, no era un rey enviando a un siervo, como muchas veces Dios enviaba a profeta, sino que en este caso es el mismo Dios, hecho hombre, el que viene a hacer ese viaje. Y hay muchos textos, ¿no?, que nos hablan acerca de ello, ¿no? Cuando leemos en Filipenses capítulo 2, dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? Y fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Otro texto muy interesante está en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 19, cuando habla de ese jinete del caballo blanco. Dice que ese jinete del caballo blanco, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre. El nombre que tenía como hemos dicho, en ese caballo era fiel y verdadero, pero luego el versículo 13 dice que estaba vestido con una ropa teñida en sangre, ¿no? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y más adelante dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo también tenía escrito un nombre. Y ese nombre que tenía escrito era Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que no necesitaba la subvención ni el permiso de un rey, sino que el mismo Rey de Reyes era el que estaba llevando a cabo esa expedición, ¿no? Y esto es impresionante. A veces no podemos llegar a entender la dimensión de lo que significa ese proyecto de esos 3 años, que fue el tiempo del ministerio de Jesús. Duró 3 años su ministerio, de 30 a 33 años aproximadamente.
En ese proyecto él alistó a 12 hombres. 12 hombres que lo que sabemos son los apóstoles, ¿no? Que le siguieron, estaban siempre con él, y eran hombres normales, como tú y como yo, como aquellos navegantes, ¿verdad? Y había también algunos que eran más rebeldes, se rebelaban, y como todo, ¿no? Eran hombres como tú y como yo, con sus luces y sus sombras, ¿no? Y es verdad que aunque le acompañaron en ese viaje, pero también sabemos que salieron esa zona oscura de cada uno de ellos, ¿no? Sabemos que Judas le vendió por 30 monedas de plata. Sabemos también que Pedro le negó 3 veces. Y sabemos también que a veces se peleaban entre ellos a ver quién era el mayor. Y en definitiva, al final, él estaba solo, todos le abandonaron. Pensaron que cuando él murió se había todo acabado, ¿no? Pero esto demuestra también una cosa muy interesante, ¿no? No que ellos eran peores que nosotros, en absoluto, ¿no? Eso demuestra que aún siendo apóstoles, ellos necesitaban también a Jesús como su Salvador. Esa muerte de Jesús también fue por los apóstoles. Por esto mucha gente que dice, bueno, yo no tengo de qué arrepentirme. Bueno, tal vez es cuestión sencillamente de que te acerques a Dios, ¿no? Y Él te alumbre y te haga ver esas sombras también que hay en tu corazón, ¿verdad? Para que puedas darte cuenta de que necesitas una ducha de lo que es la salvación de Dios, ¿no? Que esa sangre suya te pueda perdonar, ¿no? Y ese sacrificio te pueda limpiar. Ahora, decía antes, ¿no? ¿Quién como Magallanes o como Elcano, que ya ha hecho ese viaje de ida y de vuelta para conocer bien la ruta, ¿no? Pues esta misma pregunta, ¿verdad? Quiero que te quedes con ella, ¿no? ¿Quién para este viaje de la vida, donde como hemos dicho es un viaje de muchas incertidumbres, cosas que no esperamos, eh, y que aunque tenemos todo organizado y nuestra agenda muy bien, pero sabemos que es un viaje donde no tenemos un mapa completo de todo lo que sucede, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero dejarte, ¿quién ha hecho ese viaje? Para que pueda decirte, ¿no? Cuáles son las pautas, con qué te vas a encontrar o con qué tienes que luchar o cómo tienes que afrontar aquello, ¿no? Y cuál es el destino final, ¿no? Que no dudes de que hay alguien que ha ido y que ha vuelto y que es posible ese viaje, ¿no? Por eso quiero recordarte el texto que te he leído, Romanos capítulo 8, porque en 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, en esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que vemos con paciencia. Entonces, quiero decirte que esa salvación está, ese lugar está, existe, y Jesús lo conoce perfectamente y conoce lo que es transitar la vida y la muerte, y Él lo conoce y ha vuelto. Y ese lugar existe para que tengamos esperanza a través de Jesucristo, ¿no? Entonces quiero dejarte que, lo que decía al principio, ¿no? Que esperanza no es el lugar. Esperanza es lo que necesitamos para tener fuerza y combustible, para no desanimarnos y cuando estemos cansados buscar ese combustible en el amor de Dios, ¿no? Para que tengamos la fuerza suficiente para llegar a ese lugar, porque ese lugar existe y ese lugar, como dice aquí, si mantenemos esa esperanza, esa fe en Jesús cada día, con sus altibajos, lógicamente como humanos que somos, pero no vamos a, como hicieron algunos de ellos, abandonaron la nave, algunos se rebelaron, sino que siguieron adelante. Así que quiero en esta mañana dejarte esta reflexión que recuerda que la esperanza no es un lugar, sino es un combustible que me ayuda en ese trayecto, en las situaciones difíciles para llegar a la meta, ¿no? Y también me gustaría dejarte, si quieres escuchar, ¿no? Pues me acordaba de esta canción de Marcos Vidal, la puedes buscar, Marcos Vidal, la canción se llama Mi Esperanza, entonces puedes buscarla y la puedes conseguir, ¿no? Y me acordaba de esta canción porque habla de esto, ¿no? Esta canción de Marco dice, desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría,
si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, y eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y te animo a que puedas escuchar esta canción, meditar en ella mientras estás orando si quieres. Y yo espero, ¿no?, que te haya sido de bendición. Espero que no confundas la existencia de un lugar con lo que es la esperanza. Y yo pido a Dios que en medio de esta situación que estamos viviendo, con tantas incidencias, que no nos podemos ver, que no tenemos el contacto de la iglesia, tantas cosas, ¿no?, que podemos tener, o de los familiares, ahora la Navidad, pues también es una Navidad excepcional, ¿no? Pues que sepamos que aunque estemos ese grupo reducido que le llaman burbuja, ¿no?, para evitar contagios, ¿no?, no perdamos la esperanza. Si Dios lo permite, vendrán nuevas Navidades que nos podemos abrazar. Pero en cualquier caso, en esa Navidad Jesús está contigo. Y simplemente pide a Dios que no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza porque es el motor que nos permite seguir adelante. Y yo pido a Dios que no te falte esa esperanza, pero también te pido que tú ores por mí para que esa esperanza tampoco me falte a mí, porque en realidad somos también hombres y mujeres en el mismo barco, con las mismas luchas y las mismas tormentas y problemas, y necesitamos que unos a otros oremos unos por otros, más que tirarnos piedras, ¿no? Y yo sé que no lo hacemos, pero que tampoco dejemos que nos llegue esa tentación o que tengamos esa tentación. Así que recibe un abrazo y bueno, espero que te haya sido de bendición y nos podamos ver pronto. Dios te bendiga.